meter patada en esa zona. ¡Entra una patada! En el peso gallo, el poder de knockout tiene un nombre: David Martínez. Este cirujano del knockout no solo pelea, desmantela. Con un récord impecable y un instinto finalizador del 100%, el tapatío ha pasado de los barrios de Guadalajara a los reflectores de la UFC con una ferocidad pocas veces vista. Muchos lo llaman el Doctor, y no es solo un apodo, es un recordatorio de que posee la precisión de un cirujano para encontrar el punto exacto donde apagar las luces de sus rivales. Hoy vamos a revivir cómo este guerrero mexicano ha ido desmantelando uno a sus oponentes para escalar hasta la cima del mundo de las MMA. Martínez, buena movilidad. La historia de David Martínez comienza el 12 de marzo de 1998 en Guadalajara. A diferencia de otros atletas que llegan al deporte por casualidad, para David, el combate fue un estilo de vida desde sus primeros años. Criado en un entorno donde la disciplina era la clave para superar las adversidades, encontró en el boxeo su primera gran vitrina. Antes de siquiera tocar una jaula de MMA, David ya sabía lo que era tener oro alrededor de su cintura, coronándose como campeón estatal juvenil en el boxeo amateur. Esa base técnica en el golpeo de manos, combinada con una mentalidad que no conoce el retroceso, fue el cimiento de lo que veríamos años después. Pero el boxeo le quedó pequeño. Su destino estaba en las artes marciales mixtas, donde su poder de knockout, que hoy ya es leyenda entre los fans mexicanos, empezaría a forjarse. El calendario marcaba junio de 2019, cuando David pisó por primera vez el terreno amateur en el evento Guerra en la Jaula 15, en su natal Guadalajara. En la esquina opuesta estaba Luis "El Puma" Mendoza, un peleador con más lona recorrida y un juego de suelo que prometía ser una pesadilla para cualquier novato. Desde el campanazo inicial, Mendoza intentó imponer su experiencia, buscando el clinch y presionando a David contra la malla para llevarlo a ras de lona. Con apenas 19 años, Martínez mantuvo una serenidad impropia de su edad. Defendió cada intento de derribo con una base de hierro, demostrando que su preparación en el gimnasio no era un juego. David leyó un cruzado lento del Puma, esquivó con elegancia y respondió con un gancho de izquierda quirúrgico. Se estrelló directamente en el mentón de Mendoza. Nocaut instantáneo. El Puma cayó desconectado antes de tocar el suelo y la arena Jalisco estalló. Martínez, buena movilidad. David Martínez no solo había ganado, había enviado un mensaje directo a los cazatalentos. En febrero de 2020, la prueba de fuego llegó en Monterrey contra Miguel Ángel "El Tanque" Soto. Con un récord de 5-1 y un estilo de Muay Thai agresivo, Soto era un bulldozer humano famoso por su quijada de granito. La estrategia del Tanque fue clara: castigar las piernas de David. Sus patadas bajas sonaban en toda la arena, buscando minar la movilidad del tapatío. Durante 2 asaltos, fue una guerra de desgaste brutal. David conectaba lo mejor de su repertorio. Está invicto 3-0 para él, todas las victorias por la vía del knockout. Veo a William Sánchez de aquí del Perú con temple. Puede ser un blanco fijo para William Sánchez, patada derecha de David Martínez. Fue en el tercer asalto donde David demostró de qué está hecho un campeón. Cuando el cansancio parecía ganar terreno, Martínez sacó un uppercut desde el infierno que levantó a Soto del suelo. El Tanque se desplomó pesadamente a los 2:30 del round final. David había ganado una guerra de resistencia, probando que no solo tenía poder, sino también el corazón para remontar en las aguas más profundas. Oye, bien bloqueó esa pelea. ¡Oh! ¡Mano! La defensa, cómo se va quitando la finta. Pero si hubo un momento que definió su trayectoria antes de las grandes ligas, fue la Copa Combate 2021. En una sola noche, Martínez hizo lo que a muchos les toma años. Noqueó a 3 oponentes distintos para llevarse el torneo. Fue una exhibición de resistencia y precisión que obligó a los directivos de Combate Global a ponerle el contrato sobre la mesa. David ya no era solo un prospecto, era el nuevo monarca de las 135 libras.
El 26 de mayo de 2022, el doctor tenía su primera cita para validar su corona frente a Antonio Vergara, un peleador con vasta experiencia internacional. En el papel, Vergara era el reto técnico más difícil para el joven campeón, pero David salió con una confianza que traspasaba la pantalla. Desde el inicio, Martínez se movió como un depredador, cortando los ángulos del octágono y asfixiando a Vergara con una presión constante. Lo mencionábamos que Arturo Vergara viene con toda la confianza del expertise también de David Martínez. 2 victorias consecutivas para... Si es que esto está parejo, Misari, no hay enemigo pequeño. El retador intentó responder con contragolpes rápidos, pero la potencia de David era simplemente demasiada. Apenas pasados los 2 minutos del primer asalto, llegó la secuencia final. Martínez acorraló a Vergara y conectó un gancho al hígado que obligó al retador a bajar la guardia por puro instinto. Fue ahí cuando David soltó un cruzado de derecha demoledor que impactó de lleno en la sien. Vergara cayó como un árbol derribado. Las que próximamente... Ahorita estamos viendo una gran pelea, lo vuelve a conectar, El referee ni siquiera tuvo que contar. El reinado del doctor acababa de confirmarse con una eficiencia letal. El 6 de octubre de 2022, el mundo de las MMA presenció lo que sucede cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. Alejandro Osuna no era un rival cualquiera. Era un guerrero con un mentón de granito y una resistencia que desafiaba la lógica. Desde el pesaje, se sentía que esta no sería una noche de nocaut relámpago, sino una auténtica guerra de desgaste. Durante los primeros 3 asaltos, Martínez lanzó auténticos misiles, jab tras jab, cruzados que habrían mandado a dormir a cualquier otro peleador. Pero Osuna simplemente sacudía la cabeza y seguía avanzando. La mandíbula del campeón también fue puesta a prueba. Osuna logró conectar un par de manos derechas que hicieron que David tuviera que retroceder y reajustar su plan de vuelo. La arena estaba en silencio, asombrada por la capacidad de Osuna para absorber castigo. Sin embargo, al llegar al cuarto round, vimos la verdadera evolución del doctor. Entendió que si la cabeza era de piedra, el cuerpo debía ser de carne. Con una frialdad absoluta, Martínez cambió los niveles. Empezó a castigar las costillas y el abdomen de Osuna con una precisión de cirujano. A los 4:14 del cuarto asalto, llegó el golpe de gracia, un gancho al hígado perfectamente ocultado tras un amague de jab. El sonido del impacto fue seco. Osuna se dobló por la mitad. El aire abandonó sus pulmones y su rostro se transformó en una mueca de dolor puro. David no desperdició ni un segundo y remató con un uppercut corto que mandó al valiente retador a la lona definitivamente. Fue la noche en la que Martínez demostró que, además de potencia, posee la inteligencia táctica para resolver los acertijos más difíciles. El 27 de mayo de 2023, David Martínez no solo defendió un título, defendió su honor en la que posiblemente sea su pelea más sangrienta hasta la fecha. Javier Zarauz llegó con una misión: anular la base de David. Desde el primer segundo, Zarauz soltó una tormenta de patadas bajas y medias que impactaron con una fuerza aterradora. Para el segundo round, la pierna izquierda de David ya mostraba hematomas morados profundos. Suelta la bomba como lo está haciendo justamente con la izquierda y entro a la derecha, que la maneja en forma de entro poderosa, se empieza a marcar el él sabe muy bien esto que está haciendo. Su movilidad estaba comprometida y su rostro reflejaba el esfuerzo de mantenerse en pie. Fue una batalla campal en el centro del octágono. Ambos intercambiaron metrallas sin dar un solo paso atrás, creando imágenes icónicas de pura tenacidad mexicana. Al entrar al cuarto round, las tarjetas de los jueces estaban en un hilo. La pelea podía ser para cualquiera. El público estaba de pie, consciente de que estaban viendo algo especial. En el momento de mayor agonía, apareció la chispa de grandeza. Zarauz lanzó una patada alta buscando el final,
Pero David, con unos reflejos que parecían sacados de una película, hizo un duck perfecto y se coló en la guardia del retador. Son de la contienda, pero nuestras tarjetas no las oficiales. Y David Martínez, la que la lleva perdida justamente sería Zarauz. Encontrar el destino de la contienda. Ataca el Black Espalda, pegó con la derecha. Conectó un derechazo seco y potente que hizo que las piernas de Zarauz se convirtieran en gelatina. El retador se tambaleó contra la jaula. Y David, con un instinto asesino pero quirúrgicamente controlado, encajó una patada giratoria mortal que noqueó instantáneamente a Zarauz, y el referee tuvo que intervenir para salvar a un Zarauz que ya no sabía dónde estaba. Vuelve a atacar, vuelve a meter patada en esa zona. ¡Entra una patada giratoria! ¡Brutal! Y dice, ahí te va, carnal. ¡Qué patada verdaderamente brutal! ¡Enorme! Martínez salió de la jaula cojeando, pero con el cinturón en alto, graduándose como un peleador que sabe ganar incluso cuando el cuerpo le dice que se rinda. El 1 de octubre de 2024, el Apex de Las Vegas se convirtió en el escenario donde David se jugaba el todo por el todo. Frente a él estaba Xavier Franklin, un peleador con un estilo diseñado específicamente para anular a golpeadores como el mexicano. Franklin no ocultó su plan. Quería derribar a David, cansarlo en el suelo y robarle el contrato de las manos. El primer asalto fue una partida de ajedrez llena de tensión. Franklin logró cerrar la distancia y, tras un forcejeo intenso en la reja, llevó a Martínez a la lona. Muchos pensaron que ahí terminaría el sueño, pero David mostró una faceta que pocos conocían. Una defensa de grappling de élite. Como si tuviera resortes en las piernas, David se escabulló de posiciones peligrosas, castigando a Franklin con codos cortos cada vez que intentaba controlarlo, hasta que finalmente logró ponerse de pie. En el tercer round, la narrativa cambió por completo. David, sabiendo que Dana White buscaba algo más que una simple victoria, soltó los frenos. Sus combinaciones de 3 y 4 golpes empezaron a aterrizar con una frecuencia aterradora. El sonido de sus guantes chocando contra el rostro de Franklin resonaba en el silencioso Apex como descargas eléctricas. A pesar de los intentos desesperados de Franklin por volver al suelo, David lo mantuvo en el centro de la jaula, dándole una cátedra de striking y demostrando que su gasolina es inagotable. Al sonar la campana, el 30-27 unánime fue solo el preámbulo. Dana White, con una sonrisa que lo decía todo, le entregó el contrato. David no solo había ganado una pelea, se había ganado el respeto del jefe. 6 meses después de su firma, el 29 de marzo de 2025, llegó el momento de la verdad en la UFC. Su rival, el brasileño Samuel Chimango Oliveira, era el tipo de oponente que los debutantes temen, un especialista en sumisiones relámpago con manos pesadas. Oliveira salió como un toro, intentando asfixiar a David contra la jaula desde el segundo 1, buscando esa apertura para llevarse un brazo o el cuello a casa. Pero David Martínez ya no era el mismo chico que debutó en Guadalajara. Ahora era un profesional pulido. Neutralizó el ímpetu del brasileño con una defensa de derribos que parecía una muralla china. Cada vez que Oliveira intentaba el agarre, David respondía con pequeños shoves y un trabajo de pies que lo mantenía fuera de la zona de peligro. A los 4:38 del primer asalto, el doctor decidió que la consulta había terminado. Tras leer un movimiento anticipado de Oliveira, David lanzó un gancho al cuerpo que obligó al brasileño a contraerse por puro dolor. Ese microsegundo de distracción fue todo lo que necesitó. Milisegundos después, un cruzado de derecha cruzó el aire con una velocidad rotunda, impactando directamente en la sien de Oliveira. El brasileño cayó como si le hubieran desconectado la batería, con la mirada perdida antes de tocar el canvas. David no se dejó llevar por la emoción. Con una frialdad letal, aterrizó 2 golpes más en el suelo
para sellar el resultado hasta que el referee se interpuso. Debut soñado, bono por actuación y un mensaje claro para la división. El doctor mexicano no viene a ver si puede, sino porque puede. Pero el verdadero examen de fuego llegó el 13 de septiembre de 2025. En una cartelera histórica para México, David Martínez se enfrentó al veterano y entonces número 9 del mundo, Rob Font. Ya no era el prospecto contra un debutante. Era el doctor contra la élite absoluta del boxeo en las MMA. Font, fiel a su estilo, intentó imponer su jab desde el inicio. Pero David respondió con una agresividad calculada. El mexicano castigó las piernas del boricua con patadas bajas que mermaron su movilidad, una estrategia que ya le habíamos visto en el Contender Series. Fue un duelo de striking de altísimo nivel donde David demostró que su velocidad estaba a otro nivel. El cierre fue de película. En los últimos 10 segundos del tercer asalto, David conectó una ráfaga que hizo tambalear a Font, llevándolo a la lona justo antes del sonido de la campana. El Frost Bank Center enloqueció. La decisión fue unánime. 29-28 en todas las tarjetas. David Martínez no solo ganó, irrumpió en el top 15 mundial, demostrando que el doctor tiene la medicina para cualquier estilo. Pero la historia no se detiene. Tras vencer a Rob Font, David Martínez ha aceptado el reto más grande de su carrera: enfrentarse al legendario Marlon Chito Vera, el próximo 28 de febrero de 2026 en la Ciudad de México. Será un choque generacional entre dos de los mejores strikers de Latinoamérica. ¿Podrá el doctor recetarle su medicina al ecuatoriano en casa? Hoy, David Martínez ya no es solo una promesa de Ecatepec o Guadalajara. Es la cara nueva de México en la división de peso gallo. Con su bata de médico guardada por un momento y sus guantes puestos, ha demostrado que la disciplina académica y la ferocidad del octágono pueden coexistir en un mismo guerrero. El camino hacia el título está trazado. La pregunta no es si David llegará a la cima, sino quién será el siguiente en recibir su receta en el octágono. ¿Y tú? ¿Hasta dónde crees que llegará el doctor? ¿Lo ves peleando por el cinturón este mismo año? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te enorgullece ver a un mexicano triunfando en la UFC. Y no olvides suscribirte para seguir de cerca la carrera de los mejores peleadores del mundo. Nos vemos en el próximo combate.